una buena vida, una buena familia, un buen negocio, una buena carrera, un buen ministerio de servicio. Y la única manera de tener éxito en todas estas áreas es habiendo sido bien cimentado. Jesús habla acerca del cimiento y dice Jesús que Él es el cimiento. Entonces, estos principales temas, como el que vamos a estudiar en esta ocasión, que se llama la gracia de Dios, son los temas medulares acerca con todo lo que Jesucristo tiene para darnos. Por eso nuestros primeros 5 cursos o 5 estudios de Casa Zoet son conociendo a Jesús, el fundamento de la fe. Este es el tercero, que es la gracia, la incomparable gracia de Dios, el reino de Dios, y el quinto, el Espíritu Santo. Herederos del reino de Dios o el Espíritu Santo. Son los 5 puntos así que te van a equipar para vivir y para seguir conociendo muchas doctrinas que se desprenden de todo esto. Pero finalmente es el fundamento de tu fe, el Señor Jesús, y sus principales enseñanzas tienen que ver con estos primeros 5 cursos. Ahora, de estos primeros 4 cursos, si tú no tomaste el 1 y el 2, no pasa nada. Tú puedes tomar el 3, y vas a estar aprendiendo sin confundirte en nada. De alguna manera sí es importante tomar los otros 2 primeros estudios, los cuales son, número 1, conociendo a Jesús, y número 2, el fundamento de la fe. Los dos se dirigen ampliamente hacia quién es Jesucristo y hacia la palabra de Dios. De eso tratan los 2 libros, los 2 primeros libros, extendiéndose un poquito hacia decir qué es el Evangelio, ¿verdad? Que es parte de la palabra de Dios. Y hacia cuando hablamos de quién es Jesús, pues estamos diciendo que Jesús es el Mesías esperado por los judíos, que esperaban desde hace miles de años y que siguen esperando muchos de ellos al día de hoy. Y bueno, las escrituras nos enseñan que Jesucristo es ese Mesías prometido. Y bueno, yendo al punto medular sobre quién es Jesús, después vamos a este curso que se llama La incomparable gracia de Dios, que trata de todo lo que es Dios derramado, regalado a los hombres para que nosotros podamos aspirar con tener un encuentro, una relación, una intimidad, una experiencia, testimonios, una vida, milagros, prodigios, encuentros con un Dios vivo. La gracia de Dios no es algo teológico para aprenderse de manera intelectual, sino algo para vivirse en un encuentro con Jesucristo vivo, con el resucitado, con Dios vivo. Y de ahí, de la gracia de Dios, es donde Dios se refiere acerca de la salvación y dice que por gracia somos salvos. Entonces, me muero de ganas por arrancar, y ya voy a arrancar. Iba a tener una introducción de esta reunión, quería que fuera más introductoria, porque hay algunos puntos importantes que les quiero comentar. Uno es que estos cursos o estas experiencias, estos estudios, tienen el propósito de que ustedes se conviertan en maestros. No están diseñados solamente para que vengan y estudien algo y pues, tomé un curso, ¿no? No, esto está diseñado para que ustedes vivan eternamente, para que tengan una vida de poder, de bendición, de victoria, de éxito, y ese éxito y toda esa bendición y esa riqueza radica también en que en algún momento de la historia ustedes van a crecer, y así como algunos de ustedes son papás en lo natural y tienen hijos, en algún momento van a tener la oportunidad maravillosa de tener hijos espirituales, lo cual es algo precioso y sublime. Te llena de ternura y de alegría hasta las lágrimas el ver que alguna persona pueda tener la oportunidad de recibir a Jesucristo y de ser salvada, sobre todo aquellos que hemos experimentado de manera impactante este cambio de muerte a vida, los que hemos podido darnos cuenta de que estábamos muertos y que ahora estamos vivos. Entonces, 2 cosas importantes, porque en esta sesión pues ustedes no tienen el libro todavía, porque todo lo veníamos retrasando y retrasando, ya no queríamos retrasarlo más, entonces queríamos arrancar.
y el libro ya está listo tanto en físico como en PDF. Con mucho gusto, para las personas que lo quieran en PDF, que es digital, si hacen su pedido, se les envía mañana mismo. Y el libro en físico, a quienes no lo pueden recoger personalmente, se les envía a toda la República Mexicana y al extranjero también, para que lo puedan recibir. Les mandamos la información hoy ya por el chat de Fundamentos. Bueno, ya no se llama Fundamentos, solo se llama La Incomparable Gracia de Dios, Grupos de Acción. Bueno, les comentamos que también estos estudios son parte de nuestro Instituto Zoe, que ya está legalmente constituido como una asociación civil y van a ser parte de los cursos que los jóvenes y niños van a estar estudiando durante su primaria, secundaria y preparatoria. O sea que es algo que cada vez está agarrando más formalidad ante las autoridades y que sobre todo está diseñado con la herencia de hombres y pastores que estudiaron durante décadas, no sé, 40 años, un servidor que estudié esos libros y que finalmente, guiado por el Señor, redacté este libro que vamos a estudiar, que se llama La Incomparable Gracia de Dios. Entonces, pues a reserva de que hagan su pedido para que en la siguiente sesión puedan tener ya el libro en sus manos, ya sea en PDF, digital o en físico, vamos a arrancar con una oración para que empecemos esta experiencia maravillosa con la gracia de Dios. Papá, muchísimas gracias, Señor, por esta tarde que nos permites estar abriendo este tiempo especial y exquisito para escuchar el latido de tu corazón y para conocer para recibir ese calor, ese amor que tienes para nosotros a través de esta enseñanza tan poderosa, Señor, tan maravillosa para nuestras vidas, Señor. Te doy gracias por la vida de nuestras hermanas y hermanos que están aquí conectados. Te suplico, Padre, que nos des la oportunidad de hablar de parte tuya y que nos des claridad en lo que enseñamos y que edifiques a tu iglesia, Señor, para que puedan beber y tomar todo tu favor. Gracias por este favor inmerecido. Gracias porque tu gracia está siempre lista para ser tomada. En el nombre de Jesús, amén. Quiero decir que estuve en 2 iglesias durante varios años, estudiando la palabra de Dios, quizá unos 5 años, y después de unos 5 o 6 años, Dios me llevó a una iglesia donde el tema principal, la enseñanza más profunda, era la gracia de Dios. Había una diferencia muy grande entre las iglesias en las que yo estuve, porque esta iglesia donde enseñaban la gracia de Dios, había, yo creo que 100 veces más milagros que en las otras iglesias. ¿Por qué? Porque enseñaban la gracia de Dios. Entonces, como yo les decía hace un momento, la Biblia tiene muchísimos temas que estudiar y que aprender, pero hay temas principales. Si nosotros conocemos esos principios, vamos a tomar el beneficio que hay en vivir en esos principios. Les voy a poner un ejemplo, y eso es para que ustedes no se pierdan, no se vayan con la finta de lo que ustedes pueden ver en internet, por ejemplo, o en cualquier librería. Hay miles de libros, existe muchísimo conocimiento, pero tú necesitas ser un experto en edificar para saber cómo construir un edificio. Es decir, que tú un edificio tienes que empezar a hacerlo por construir los cimientos, y si tus cimientos son grandes, el edificio va a ser grande y con unas grandes dimensiones. Entonces, en una de las iglesias donde estuve, uno de los principales ministerios, servicios, era la alabanza. Había una alabanza tremenda. Y le daban mucha importancia a la sanidad espiritual y a la liberación. Pero los matrimonios no eran algo muy deseable, digamos que no había un ejemplo de fruto muy bonito que tú dijeras, yo quiero eso. Dios se movía, sí, se movía a Dios. En la segunda iglesia en la que estuve había un ministerio muy fuerte sobre liberación, echaban fuera demonios. Era muy famosa esa iglesia por su ministerio de liberación, pero lo mismo sucede, no había como... No era lo que la Biblia llama tierra deseable en cuanto a los matrimonios, quizá.
Y en la tercera iglesia a la que fui había una cantidad de milagros tremendo, había una alabanza tremenda. La liberación no era necesaria como en las dos iglesias anteriores. Ahí no era necesario meterse tanto con el diablo para echarlo fuera. Ahí se metían más con Dios y el diablo se iba solito. El diablo salía corriendo. Había muchos milagros y el ejemplo de los matrimonios era tremendo. ¿A qué se debía? Yo entendí que a que en las otras dos iglesias no se conocía con tanta profundidad la gracia de Dios. Creo que en este libro que vamos a leer he encontrado mucha mayor profundidad a lo que aprendí en esa amada iglesia a la que pertenecí durante tantos años y donde Dios me levantó como pastor. Así es que estoy muy emocionado por lo que Dios nos ha entregado y te invito a que lo abras conmigo este regalo. Estoy seguro que te va a encantar. Muy bien, vamos a arrancar yendo a la escritura al libro de Juan, capítulo 1, versículo 17. Dice así: pues la gracia de Dios por medio de Moisés fue dada, pero la gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Sí se está viendo bien ahí en la transmisión? ¿Sí ven en primer plano el...? Ok, muy bien, muchas gracias. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Para los que todavía no conocen muy bien, hay dos dispensaciones importantísimas que marcan un parteaguas en la humanidad delante de Dios y de los hombres. Y esas dos dispensaciones son, uno, la ley, que data desde el momento en que el pueblo de Israel sale de la esclavitud egipcia, cuando Moisés sube al monte del Sinaí y recibe por la mano de Dios las tablas de la ley con los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés para todo su pueblo. A partir de ese momento hasta antes de la llegada de Jesucristo y antes de que Jesucristo muriera en la cruz del Calvario, esa dispensación quiere decir que esos 2500 años aproximadamente se le llama la dispensación de la ley. Y la ley se refiere a las leyes de Dios. La ley de Moisés, la ley fue dada por medio de Moisés. Pero a partir de que Cristo Jesús muere en la cruz del Calvario, cambia la historia de la humanidad y se abre la oportunidad para que los hombres puedan tener una experiencia con Dios en contraste con la ley. Porque en la ley los hombres no podían tener una experiencia con Dios, sino solamente una experiencia lejana, con un Dios al cual no conocían, al cual le tenían miedo, el cual les dio una lista de mandamientos. Pero cuando llega Jesús y muere en la cruz del Calvario, inicia la era de la gracia, la dispensación de la gracia. Y es tan diferente la ley de Dios y la gracia de Dios como lo es el día y la noche, como es el blanco y negro. ¿Por qué? Imagínense por qué. Porque la ley lo que viene a hacer durante todo este tiempo es a señalar el pecado y a decir que el pecado es en sobremanera pecaminoso, mortal, dañino. Pero la gracia, a partir de que Jesús muere en la cruz del Calvario, lo que hace es tomar todo el pecado sobre los hombros de Jesús y dejarlo clavado, pagado, saldado, perdonado en la cruz del Calvario. Y a partir de ese momento, así como el mar se abrió para que saliera el pueblo de Israel de la esclavitud, a partir de ese momento el cielo se abre para que toda criatura pueda convertirse en un hijo de Dios y entrar al cielo, no solamente a partir del día que morimos para ir a una salvación eterna en el cielo, sino en el momento en que recibimos a Jesucristo en nuestro corazón. Tenemos la oportunidad de tener una experiencia con el cielo aquí en la tierra. Cuando Jesucristo dice, vénganos tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, no está diciendo una metáfora muy interesante, sino está hablándonos de la realidad legal que hay a partir del momento en que Jesucristo muere en la cruz del Calvario.
les aconsejo que tengan su bebida preferida. Ok, la bebida preferida es la palabra de Dios, ¿verdad? Salud, mi Robert. Bendiciones. Ok, entonces, la gracia y la verdad. Vamos a estar hablando de la gracia de Dios. Es apasionante todo lo que surge, lo que sucede y toda la posibilidad que se abre a partir de este momento en que Cristo muere en la cruz. Gracias a ese momento podemos tener la esperanza de tener una experiencia real, en tiempo real, aquí, hoy y ahora con Dios. Antes no la había. Porque Dios no puede tener comunión y amistad con el pecado. Y muy bien, desde aquí vamos a empezar. Voy a leer este primer fragmento del libro. Dice: desde que el Señor Jesucristo nació, la luz verdadera que alumbra a todo hombre vino a este mundo. El Hijo de Dios nació en un establo, en un pesebre, del vientre de una virgen, y vino a este mundo para sacarnos del estado de obscuridad y pecado que heredamos de Adán y Eva. Entre otras cosas, vino a destronar al diablo. Y para ello tenía un objetivo claro y una misión que cumplir. Obedeciendo a la ley de manera perfecta, con su obediencia subió a la cruz para derramar su sangre preciosa y ser autor de eterna salvación. Desde el momento que Jesús fue engendrado en el vientre de María, la gracia de Dios llegó a este mundo y con ella la esperanza de la salvación del mundo. Hasta entonces, y gracias al Hijo de Dios, los hombres podemos conocer y llamar a Dios por medio del nombre de Jesús, ya que antes se le nombraba a Dios por sus atributos, pero jamás por tener una cercanía, intimidad y familiaridad con la humanidad. Antes de la llegada de Jesucristo no se conocía a Dios como un Dios cercano a quien pudiéramos conocer y amar, como se le ama a un padre. Jesucristo vino a dar a conocer a Dios y a quitar la separación que había entre Dios y el hombre en la cruz del Calvario, cuando pagó por el pecado de la humanidad. La dispensación de la gracia de Dios significa que a partir de la llegada de Jesús al mundo, llegó la esperanza y se cumplió el tiempo para recibir la salvación prometida por Dios a través de Jesús. La llegada de Jesús al mundo, Emmanuel, que significa Dios con nosotros, la presentación que Jesús ha hecho acerca de Dios Padre, quien le envió a hacer y a decir todo lo que Jesús nos ha enseñado, la conversión del agua en vino, la sanidad de los enfermos, los milagros, la vista a los ciegos, sus enseñanzas, su vida y su muerte en la cruz es el origen de este nuevo tiempo, de esta nueva obra que Jesús vino a hacer en la humanidad. Nuestro calendario marca un antes y un después del nacimiento del Hijo de Dios, que vino a cambiar la historia, la cultura y el destino de la humanidad. Bienvenidos a la dispensación de la gracia y al reino de Dios y a su Hijo Jesucristo. Bienvenidos a este estudio que, más que un estudio, estoy seguro que será una experiencia que nunca terminará y que transformará sus vidas y la percepción que tienen de Dios por completo. Por bendecirlos y para siempre, para bendecirlos y para siempre. Gracias a Dios que nos da la victoria por medio de Jesucristo. Amén. Muy bien, ahora punto número 1, ¿cuál es el concepto de la gracia de Dios? Voy a decir algunos significados. Gracia es el favor o la benevolencia de Dios. El término más utilizado para definir gracia en el Antiguo Testamento era el hebreo gen, con H, o en, H-E-N. Mientras que en el Nuevo Testamento, esta palabra se describe con el griego charis. Estos términos originalmente significan favor o bondad, en especial si ésta ha sido ganada sin merecerla. Muy bien, vamos al libro de Romanos, capítulo 3, versículo 24 al 31. Y dice así: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí la Biblia nos puede dejar meditando un buen rato y estudiando varias semanas con tan solo esa línea. Dice, siendo justificados. ¿Qué es ser justificados? Es cuando Dios dice, tú eres perfecto, todo está bien contigo.
Entonces la Biblia dice, aquí Romanos 3, 24 dice, siendo justificados gratuitamente, o sea, gratis, de gratis, sin hacer nada, Dios dice, tú eres perfecto para mí. Pero ¿cómo si yo era un pecador? Bueno, aquí vamos a entender, de eso se trata la gracia de Dios. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por su favor, por su bondad, por su benevolencia, mediante la redención. ¿Qué es redención? Redención es ser liberado de tus trabajos, labores o responsabilidades. Entonces dice que somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es por la fe de Jesús. Esto no quiere decir que Dios no ve nuestros pecados, sino que nuestros pecados fueron pagados por un hombre justo, que es Jesucristo, en la cruz del Calvario, el cual justifica a todos los que por la fe creen en su sangre, a todos los que tienen fe en su sacrificio, a todos los que tienen fe y saben y creen que su sacrificio fue para perdonar y para pagar por nuestros pecados. Esa es la razón por la que somos justificados y redimidos, porque Jesucristo es la propiciación de nuestros pecados. Al poner nuestra fe en su derramamiento de sangre, Dios manifiesta su justicia, la comparte con nosotros, porque Cristo cumplió con toda la ley de manera perfecta, y siendo Él justo, toma nuestros pecados, los paga en la cruz, y a nosotros que éramos pecadores, nos hace justos por medio de la fe en su sangre. Aquí veo algo bien importante, porque de verdad que en estos cuantos versículos dice tantas cosas. Cuando dice la Escritura, habiendo pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, los pecados, este es un término, un concepto divino que puede ser considerado de una manera muy diferente por las personas. Los seres humanos pueden pensar, no, el pecado, ¿qué es eso? ¿Quién? No existe el pecado. Hay intelectuales, escritores que dicen el pecado o el mal y el bien son algo relativo. No existe el mal, no existe el bien. Hay tantos conceptos y tantos criterios y tanta forma de pensar de las personas, pero Dios es muy claro en la ley y dice que el pecado es muerte, el pecado es separación de Dios, el pecado es errar. Entonces, desde el concepto divino, que el pecado trae muerte, separación de Dios, error, cuando el Señor pasa por alto nuestros pecados, nos perdona en la cruz del Calvario, nuestros pecados son pagados directamente por Jesús, el Hijo de Dios, sobre sus hombros, porque el pecado implica un castigo. Dios nos redime, alcanzamos redención, somos liberados de la responsabilidad de pagar por nuestros pecados y somos justificados, es decir, que Dios dice, ustedes son justos por la fe en el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz por la humanidad. Y este fue el regalo de Dios para nosotros: justificarnos, perdonarnos, darnos paz, quitar el pecado que mata, enferma, destruye, el mismo que cayó sobre los hombros de Jesús. Muy bien, voy a continuar.
¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Es decir, tú no tienes nada de qué jactarte para estar bien delante de Dios. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y el que justificará por la fe a los que son de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley de ninguna manera, sino que confirmamos la ley. La verdad es que empieza muy fuerte este versículo hablando de que somos justificados gratuitamente por su gracia. Por su gracia se desprende todo este suceso de cosas que a lo mejor de primera entrada se nos van algunas o no podemos entender perfectamente todo lo que está diciendo, porque hay muchos conceptos que está manejando esta escritura. Está diciendo justificación, está diciendo redención, está diciendo que Jesús es la propiciación, está hablando de la fe en su sangre, está hablando de los pecados pasados. Luego dice, ¿dónde está la jactancia? Habla de la ley que debe de llevar obras y habla de la fe sin obras. Luego habla de que el hombre es justificado por la fe sin obras. Después empieza a hablar de los judíos y de los gentiles, refiriéndose a Dios, que son dos pueblos diferentes. Después dice que Dios es uno y que Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Entonces termina diciendo el apóstol Pablo, luego por la fe invalidamos la ley, o sea que por tener fe entonces ya no tenemos que obedecer la ley. Dice aquí, de ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Ahora, entre todas estas cosas que puedes decir, wow, qué complicado está, no me imaginé que estuviera tan complicado. Entre todas estas cosas, lo más interesante, y a lo que me refiero, es que por la gracia de Dios somos justificados gratuitamente. O sea, toda esta historia de todas estas cosas no quiere decir que no son importantes. Las tenemos que entender, pero por su gracia, todas estas cosas son posibles. Todas estas cosas suceden. ¿Qué son todas estas cosas? Antes el pueblo de Israel era el único pueblo de Dios. Ahora los gentiles también son pueblo de Dios. Y Dios es uno para unos y para otros. Antes solamente los judíos tenían que circuncidarse para poder tener un pacto con Dios. Ahora los circuncisos judíos y los incircuncisos gentiles pueden tener y disfrutar de ese pacto con Dios, de ese perdón. Antes solamente podía ser pueblo de Dios en base a observar la ley. Ahora no es por la ley, sino por medio de la fe en su sangre, en su sacrificio. Quiere decir que todo lo viene a centrar Dios en Jesús, el Hijo de Dios, en lo que hizo en la cruz, y ahora quita estas condiciones exclusivas de tener una cercanía a Dios a través de la ley de Moisés, y ahora es por medio de Jesús que recibimos el favor de Dios, el cual el hombre nunca pudo conseguir a través de la ley de Moisés. Por eso el libro empezó con el versículo 1 de Juan, capítulo 1, versículo 17, diciendo, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron al mundo por medio de Jesucristo. Muy bien, entonces estamos introduciéndonos en la gracia de Dios y estamos viendo aquí cuál es el concepto de la gracia de Dios. ¿Qué es propiciación cuando dice que Jesús es la propiciación de nuestros pecados? Propiciación dice acción agradable a Dios, con que se mueve a piedad y misericordia. Propiciación viene del latín propitiatio, que significa acción y efecto de dirigir hacia Dios. Prefijo pro de propiciación, que quiere decir a la vista, a favor, adelante, y petere, que quiere decir intentar, obtener, alcanzar, pedir, dirigirse a Dios. Entonces,
Jesucristo es la propiciación, la acción agradable a Dios, que mueve a la piedad a Dios, que mueve a Dios a misericordia. Esa acción de Jesús mueve a Dios y tiene un efecto, es dirigido hacia Dios y nos permite alcanzar y dirigirnos a Dios. Jesucristo en la cruz vino a hacer posible alcanzar esta misericordia y que Dios se moviera a piedad por nosotros. Jesús es la propiciación de nuestros pecados. Él es quien trae la benevolencia, la piedad y misericordia. Solo a través de Él podemos obtener este favor, por cuanto Él es agradable a Dios. Esto es algo imperativo. Esto es algo absoluto. Por mejor que tú te portes, por mejor que yo me porte, solamente hay un solo sacrificio, una sola propiciación agradable a Dios, y esta se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Solo por medio de Él, por medio de su sacrificio, obtenemos el favor de Dios. Solo a través de lo que Jesús hizo en la cruz podemos estar en paz con Dios. No es a través de nuestras obras de la ley, de las obras de Moisés, de la ley de Moisés, no es a través de nuestro comportamiento, sino únicamente a través del sacrificio y de la vida y de la obediencia del Hijo de Dios. Vamos a Mateo capítulo 17, versículo 5. Dice así: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Otra vez, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. En este momento estaban el apóstol Pedro, Jacobo y Juan mirando cómo Jesús se transfiguró, y a uno de sus lados apareció Moisés, que representa a la ley, y de otro lado apareció Elías, que representa a los profetas. Una nube los cubrió. Pedro, muy emocionado, dijo: Señor, bueno es estar aquí. Imagínate, estaban viendo al famosísimo Moisés, que escribió las tablas de la ley, el líder del pueblo de Israel. Todo eso estaban presenciando los apóstoles, estaban maravillados, y a Pedro se le ocurrió dar indicaciones y quererse poner a chambear. Incluso quiso poner a chambear hasta a Jesús, porque dijo: maestro, bueno estar aquí. Bueno es estar aquí. Hagamos enramadas, una para ti, una para Elías, y una para Moisés, y una para nosotros. Y una voz, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube. La nube representa al Espíritu Santo. Una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Aquí es muy claro el Padre hablando desde la nube, el Espíritu Santo, a un lado de Jesús, Moisés, y al otro lado Elías. Pero Dios dice: de todos, oigan a mi Hijo amado. Lo interrumpe. Qué importantes palabras. Vamos a ver la importancia de esta indicación de Dios. O sea, no fue un simple diálogo amistoso, fue una orden, fue una verdad, fue una dirección. ¿A quién? Nada más y nada menos que al apóstol al apóstol Pedro, al apóstol Juan. A él escúchenlo. Hoy escuchamos gente que dice: no, es que yo tengo mis ángeles, estudio angelología. Y las personas podemos querer ser como Abraham, como Sansón, como Pablo, como el apóstol, no sé, el apóstol que quieras, el profeta que quieras, el pastor que quieras, el líder espiritual que quieras, el motivador que tú quieras, el psicólogo, el intelectual, como tu abuelita, como tu tía Chimina.
Pues Dios dice, este es mi hijo amado, a él oíd, a él. Y Jesús dijo, uno solo es vuestro maestro, a nadie llaméis maestro, porque uno solo es vuestro maestro. Entonces, aquel que quiere ser discípulo de Jesús, su único maestro debe ser Jesús. ¿Qué consejo necesito escuchar yo? El de Jesús. Háblame de Jesús. Dime qué diría Jesús. ¿Qué haría Jesús? ¿Y por qué Jesús? Porque Él es el que murió en la cruz del Calvario. Él es el único que murió por mí. Él es el que me salvó. El perdón no solamente es un don divino, sino que el mismo Hijo de Dios sacrificó y derramó su sangre, habiendo vivido como hombre una vida santa, libre de pecado, cumplió toda la ley para ser capaz de pagar por el pecado, de modo que a este favor donde Dios mismo se ofreció como pago por todos los pecados, llevando en sí mismo el castigo que nosotros merecíamos, otorgándonos su perdón de manera inmerecida, llamamos gracia. Esa es la gracia de Dios. El acto de haber derramado su vida en la cruz, ese es el acto de la gracia de Dios. Lo que Él nos estaba dando en ese momento que estaba muriendo y padeciendo el dolor, esa es la gracia de Dios. Y ese acto implica, en primer lugar, la vida eterna, el don de la vida eterna, el regalo de la vida eterna, en primer lugar. Eso es lo que implica. Pero también implica la sanidad de todas tus enfermedades, el perdón de todos tus pecados eternos, el perdón eterno, el perdón de todos los pecados de ayer, de hoy y de mañana. Implica la bendición, implica la salvación, implica la oportunidad de tener una relación con Dios. O sea, todo esto nos estaba dando el Señor Jesús con su sangre. La gracia de Dios manifiesta la justicia de Dios. ¿Por qué Dios haría esto por la humanidad? ¿Por qué Dios salvaría a malhechores, a pecadores, a injustos, a prostitutas, a adúlteros, a ladrones, a ti y a mí? ¿Por qué Dios haría esto? Dios estaba harto de lo que el pecado produce: abusos, injusticias, homicidios, abortos, secuestros, violaciones, esclavitud, etcétera, de tal modo que diseñó un plan salvador. Dios estaba harto de divorcios. Dios estaba harto de niños abandonados que vivan viendo los pleitos de sus papás, de toda la injusticia. Dios estaba harto. Entonces Dios diseñó un plan salvador para poner fin a la injusticia. Todo esto lo hizo por su gracia, mas no porque lo mereciéramos. La gracia es un favor no merecido que manifiesta la misericordia y justicia de Dios a través del perdón de Jesús. Porque la gracia de Dios es la expresión sublime del amor de Dios en la cruz del Calvario. La justicia de Dios es la forma en la que Dios ha puesto fin a la actividad de las tinieblas, moviendo a Dios en su misericordia y verdad para redimir al hombre y posicionarlo nuevamente al diseño original de la creación, que es un diseño de autoridad. Entonces, si tú tienes un problema en tu vida hoy, corre a la gracia de Dios. Necesitas gracia, porque la gracia va a poner fin a la injusticia. Celébralo, celébralo. Tu corazón debe empezar a brincar. La gracia, el amor y la justicia de Dios son inseparables. La gracia, el amor y la justicia de Dios son inseparables, porque Dios es amor y Dios es justo. La gracia y la bondad de Dios tiene que ver con el hecho de que Jesús pagó por nuestros pecados, gracias a que Él es justo como hombre y no teniendo que pagar por sus propios pecados, cumplió la ley de manera perfecta, siendo capaz de dar su vida
para pagar por los pecados de otros. ¿Sí se entendió? ¿Sí? Ok, nada más 3 lo entendieron. Ah, sí, 4. Aleluya, todos lo entendieron. Tú también. Gloria a Dios. Entre más gracia recibo de parte de Dios, más manifestación hay de que Jesús es justo. Y esto glorifica al Padre en su bondad. Cuando yo recibo un favor de Dios, cuando tú recibes un favor de Dios, eso manifiesta que Dios es justo. O sea, para Dios es justo hacerte un favor. ¿Sabes por qué? Porque Él está en contra de la maldad y de la injusticia. Y la gran mayoría de las cosas tristes que suceden en el mundo son injusticias. Dios no las aprueba y provienen del pecado. Y provienen el pecado es injusticia. Es lo que no es justo. Cuando Dios nos hace un favor, tiene el propósito, ese favor tiene el propósito de hacer justicia. O sea que, además de que Dios hace misericordia con nosotros y su corazón late por nuestra miseria, Dios inclina su corazón hacia nosotros para ayudarnos, pero también para Dios es justo hacer eso. O sea que Dios, que es amor, el amor no va separado de lo que es justo. Gloria a Dios, qué bueno está esto, no sé, qué maravilla. ¿Dónde voy? Entre más gracia recibo de parte de Dios, más manifestación hay de que Jesús es justo, y esto glorifica al Padre en su bondad. En la persona, el nombre, ¿qué quiere decir Jesús? Salvación, Salvador. En la persona, en el nombre y en la vida de Jesús, Dios vio cumplidas y reunidas todas las demandas de su ley, de modo que en una sola persona quedó el pago total por el pecado del mundo entero y el favor que Dios en su amor destinó a la humanidad para que todo aquel que se acerca a Dios por medio de Jesús sea justificado de sus pecados. El favor que recibo de Jesús manifiesta que Jesús está 100% aprobado por la ley para tomar nuestro lugar y redimirnos. Cuando yo oro y pido un favor en el nombre de Jesús y Dios me hace este favor, eso lo que dice es que Jesús es el aprobado, que Jesús es 100% justo. Esa es la misma razón por la que Jesucristo resucitó. Si Jesucristo hubiera tenido un pecado, no hubiera resucitado. Pero como no tuvo ningún pecado, la muerte no lo pudo retener. Si Jesús resucitó, es porque Él es justo delante de la ley y la muerte no lo pudo retener. Jesús tomó nuestro lugar en la cruz por amor y por gracia. Siendo un cordero perfecto, nos heredó su estado y tomó sobre sus hombros nuestro castigo. Esta redención es una liberación de nuestros deberes y deudas. Una vez liberados, recibimos de parte de Dios, por medio de Jesús, el estado que Jesús conquistó delante de la ley. Es decir, que todo lo justo, todo lo perfecto, todo lo hermoso que Dios Padre ve a su Hijo Jesús, viene a verlo en nosotros. Recibimos ese estado, porque Jesús nos lo ha heredado. Ha habido un intercambio en la cruz. Eso es gracia. Quiere decir que si Jesús es justo, ahora yo que era un pecador, al unirme por medio de la fe a Dios, por medio de Jesús, vengo a ser 100% justo delante de Dios. ¿Por qué? Porque esa justicia que tengo no es por mis obras, es por la fe en Jesús. Tengo la justicia de Jesús, no la mía, sino la de Jesús. Vengo a ser 100% justo delante de Dios, habiendo heredado el estado de justo que Jesús tiene delante de la ley.
Este estado de justicia permite que Dios mueva el cielo y derrame su bondad y sus bendiciones sobre nosotros. Todo esto nos es dado por la gracia de Dios. Wow. ¿Qué quiere decir todo esto que nos es dado? Lo que se llama bendición. A ver, piensa en qué área de tu vida quieres ser bendito. ¿En qué área quieres ser bendito? Esa bendición de esa área te es dada por Jesús. Porque el estado que Jesús conquistó ante la ley nos lo ha heredado por gracia a través de la fe en Él. Es un regalo no merecido. ¿Cómo puede llegar una persona a ser tan bendecida? Pues a través de estudiar y estudiar en los grupos de acción. No, no es a través de estudiar teología, es a través de tener fe en el Hijo de Dios. ¿Y cuánto puede ser bendecido? Puede ser bendecido con toda bendición espiritual en las regiones celestes en Cristo Jesús. Y esto es algo que se toma por gracia. Todo esto tiene un principio en la gracia. Toda la justificación, toda la propiciación, todo el perdón de pecados, todo el favor, toda la benignidad de Dios, toda la bondad, toda la misericordia, todo lo que hemos hablado aquí que vas a recibir, lo recibes por gracia. ¿Qué es la gracia? ¿Cuál es el significado de la gracia de Dios? Punto número 2. ¿Cuál es el significado de la gracia de Dios? El término gracia es de origen latín, que quiere decir gratia, que significa benevolencia, favor o beneficio que se recibe sin ningún tipo de merecimiento. Además, gracia es el don que posee algunas personas de divertir o hacer reír a través de sus palabras o actitudes. Por ejemplo, los humoristas. La expresión gracia alude a la elegancia, a la armonía que posee una persona o animal en sus movimientos. También pueden ser las cualidades por las que una persona o cosa es considerada atractiva o agradable. Por ejemplo, aquel cuadro es costoso, pero está carente de gracia. Como que no me hace ninguna gracia, ¿no? Y está bien caro. ¿Cuál es la gracia de esta cosa que está tan cara? Antiguamente se usaba la expresión gracia como el nombre que posee una persona o animal en sus movimientos. También puede ser las cualidades por las que una persona o cosa es, perdón, ya me perdí. Antiguamente se usaba la expresión gracia como el nombre de pila de cada persona. Antiguamente se usaba la expresión gracia como el nombre de pila de cada persona. Mi gracia es Rafael. En este sentido, hoy en día se usa más la expresión mi nombre es Rafael. Actualmente la palabra gracia tiene muchas implicaciones. La expresión no tengo o no me hace ninguna gracia indica que algo que se suponía grandioso o agradable fue incómodo, intolerable o molesto. Dar las gracias significa agradecer por alguna cosa. La gracia de Dios es el don de Dios que eleva a los hombres de lo natural a lo sobrenatural de Dios para hacerlos conforme a la imagen y semejanza de Dios, para hacerlos sus hijos y partícipes de la vida misma de Dios, Zoé, de la naturaleza divina. La gracia de Dios no se refiere única y exclusivamente al perdón de Dios, sino también a la salvación del hombre, enseñando y dando al hombre la capacidad de rechazar los deseos mundanos, actos impuros y de poder fructificar en toda su capacidad. La gracia de Dios es fundamental para alcanzar y conservar la salvación. Es una virtud por la cual Dios puede dar algo sin recibir nada a cambio. Fíjate eso,
La gracia de Dios, Dios te da algo sin recibir nada a cambio, ni pedirte nada a cambio. Es el momento en que Él abre la mano y decide dártelo. El favor es tan alto que el hombre no puede alcanzarlo por sí mismo. El favor que Dios da es tan alto que tú no lo puedes alcanzar por ti mismo. Por eso Dios ha descendido en su gracia para salvarnos. Qué hermoso, ¿no? La gracia de Dios se recibe por medio de la fe y la aceptación del sacrificio que Jesús hizo por la humanidad. La gracia de Dios se recibe por medio de la fe y la aceptación del sacrificio que Jesús hizo por la humanidad, que es la expresión viva de la gracia, salvación y amor de Dios. O sea que la gracia de Dios fue derramada en la cruz. Si tú quieres gracia, ve a la cruz. Si tú quieres favor, benevolencia, todo, ve a la cruz. Ahí es el lugar. Inciso A. ¿En qué consiste la gracia de Dios desde la perspectiva de Dios? Porque aquí hay algo bien interesante. Nosotros decimos, sí, yo quiero favores. ¿Quién no quiere que le hagan un favor? Pues todos queremos que nos hagan un favor. Muchos favores necesitamos. Pero ¿cuál es la perspectiva de Dios? Hablamos de la gracia de Dios desde la perspectiva de Dios, no porque existan dos o más perspectivas, sino porque desde nuestra óptica podemos omitir o ignorar la grandeza de su gracia, conformarnos con una definición que no alcance a dimensionar el amor de Dios en toda su extensión. Por esa razón dice la Escritura que no hay un conocimiento mayor al conocimiento del amor de Dios. Y es ahí donde el conocimiento de su gracia o favor no merecido cobra sentido. Vamos a ver Efesios capítulo 3, versículo 19, por favor. Dice así: y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. O sea, entre más conoces el amor de Dios, más plenitud hay en tu vida. Y entre más conoces a Cristo, más conoces el amor de Dios. Dios introduce su gracia al mundo por medio de Jesucristo, quien vino a morir por nosotros para pagar, rescatarnos del poder del pecado, de la oscuridad, de la maldición de la ley y de la muerte. Jesús, lleno de gracia y de verdad, vino a hacer lo que era imposible para todos los seres humanos. Dios es amor y no puede dejar de manifestar su naturaleza ni pensamiento hacia nosotros al ver que nuestra condición de pecado causa y ha causado tanta destrucción y muerte. Dada su naturaleza de amor, ha decidido amarnos, ayudarnos y hacer todo lo que está en él para salvarnos. Sin embargo, este gesto es algo que los seres humanos no merecíamos, ya que salvarnos implica que Dios mismo tuviera que morir y entregarse a sí mismo por nosotros pecadores. Esa es la calidad y el verdadero amor de Dios. Cuando el ser humano fue mentiroso, homicida, ladrón, traicionero y un gran etcétera, Dios decidió amarnos. No había algo que pudiéramos ofrecerle para que él encontrara un motivo razonable, alguna ganancia que él fuera a recibir. Dios es bueno, Dios es amor, pero él es un juez justo y sus leyes determinan que la paga del pecado es la muerte, ya que en la santidad de Dios la vida es imposible fuera de él. En él estaba la vida y la vida suya era nuestra luz. Al separarnos de él, del pecado, al separarnos de él, pecando, perdimos la vida, la luz y comenzamos a vivir en tinieblas, sin norte, sin luz, engañados por la mentira y el pecado.
Esto trajo un estado de desgracia en la existencia del ser humano, enfermedad, pecado, pobreza y muerte. El amor de Dios fue tal que llegó al extremo de hacerse como nosotros y enfrentar al mundo, al pecado, a los hombres, al diablo, y sufrir en su propia carne la batalla contra las tinieblas y el gobierno de Satanás. Como hombre padeció todo cuanto puede un hombre padecer, con la vista puesta en salvarnos, a pesar de que esta salvación representara el dolor y el padecimiento de la cruz. Por esto fue necesario, todo esto fue necesario porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Si me acompañas a Hebreos capítulo 9, versículo 22, ahí pues nos está dejando ver la magnitud del sacrificio de Cristo, ¿verdad? En la magnitud del sacrificio de Cristo y la persona de Cristo, de saber quién es Jesús, puedes entender la magnitud del amor de Dios, ¿verdad? La magnitud del acto. Primero tienes que entender quién es Dios, o sea, que Él es santo, que Él es todopoderoso, perfecto, justo. ¿Y quiénes éramos nosotros? Hay un gran contraste. Finalmente, en Hebreos 9:22 dice, y casi todo es purificado según la ley. Con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Esto quiere decir que nuestros pecados son enviados a la cruz al momento en que Jesús estaba colgado derramando su sangre. Cuando tú y yo pecamos hoy día, año 2021, y le decimos, Señor, perdóname, estos pecados que cometemos hoy día son remitidos a la cruz hace 2000 años. Sí sabes lo que es una nota de remisión, ¿verdad? Algo que se envía. Los pecados de nuestro corazón y de nuestra vida fueron remitidos a la cruz donde Jesús colgaba para dar el pago por todos ellos. Dios Padre lo envió al mundo como Mesías para liberarnos del poder y de la esclavitud del pecado, para que por la muerte pudiera destruir el imperio de la muerte y quitar las llaves de la muerte al que lo tenía, esto es, al diablo, de modo que con su sacrificio hizo todo lo que era necesario hacer para que nosotros seamos libres. Fue pagado un rescate. ¿Quién es el que tenía al ser humano? A nosotros. Bueno, a muchos seres humanos todavía están así, pero Jesús ya dio el pago para que ellos sean libres. Tú y yo venimos a heredar una libertad que Jesús pagó hace 2000 años. Hoy en el 2021 se cobra este favor, se cobra esta gracia, se recibe esta gracia que ya fue derramada a través de conocer el amor de Dios, a través de la fe en su sacrificio. Gloria a Dios. Por eso podemos ir y tomar favor de Él y tomar de su gracia. Dios Padre lo envió al mundo como Mesías para liberarnos del poder y de la esclavitud del pecado, para que por la muerte pudiera destruir al imperio de la muerte y quitar las llaves de la muerte al que lo tenía, esto es, al diablo, de modo que con su sacrificio hizo todo lo que era necesario hacer para que nosotros seamos libres. Si nos falta, por eso hemos oído de tanta gente que pues, eran alcohólicos y ya no son alcohólicos, fueron libres, no son alcohólicos anónimos. Por eso oímos de tantos hombres que pues, eran drogadictos y ya no se drogan. Por eso oímos de tantas personas que tenían prácticas y ya no las tienen, porque Cristo nos hace libres. No nos da un coco wash, no nos hace enfermos de fanatismo religioso, nos hace libres. No somos fanáticos, somos libres. Qué maravilla, solo Cristo hace esto. Por eso mucha gente, pues es que dejé de fumar. ¿Y cómo le hiciste? Yo no he podido. Pues fíjate que yo me fumaba 2 cajetillas, dicen algunos, ¿no? ¿Y cómo es que ya no fumas? Cristo me hizo libre. La esclavitud, la dependencia, las adicciones, la soledad, libre de la soledad, libre de la amargura, libre de la tristeza, libre del dolor, libre de la culpa. Por aquí tenemos a una psicóloga entre nosotros que ya dice, pues es que ya no, la psicología ya no tiene poder, ¿no?
Por aquí tenemos a Patty, a Robert, que también su hija psicóloga, dijo, yo cuelgo mi título, porque la psicología no puede hacer esto, estaría yo mintiendo, decía. Yo no estoy en contra de la psicología, pero es una verdad, lo dicen psicólogos, no yo. Cristo nos hace libres, Cristo hace lo que no hace la ciencia, lo que no hacen las medicinas, lo que no hacen los coachings motivacionales, lo que no hace la religión, lo que no hace la tradición, lo que no hace la intelectualidad. Cristo nos hace libres, solo Él, libres de la enfermedad. Esto es la gracia de Dios. Ay, no, ya me perdí, perdón. Ay, Dios mío, estoy muy emocionado. Ok, dice, mientras Jesús se desangraba por voluntad de Dios Padre, estaba siendo cubierto totalmente el pago por todo el pecado que nos hacía esclavos. Y Jesús estaba ofreciéndonos su perdón al decir en Lucas 23:34, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. El diablo vino a robar, matar y destruir. El pecado es sobremanera pecaminoso. El arma de Satanás es el pecado y es como destruye, roba, mata, esclaviza al hombre. Pero Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia y vino a hacernos libres. Inciso B, la gracia de Dios desde nuestra perspectiva. Desde nuestra perspectiva somos receptores de la gracia de Dios. Dios emite su gracia al enviar a su Hijo. Para poderla recibir necesitamos el enfoque correcto. Esto es la gracia de Dios. Reconocer que no merecíamos todo lo que Él hizo por nosotros. Su sacrificio, su rescate, su perdón, su amor, todo lo hizo por gracia. Dios sabe que nosotros no lo merecíamos. Él reconoce que nos amó con su gracia y que nos hizo un favor que no merecíamos. Recibir la gracia de Dios consiste en reconocer que no merecíamos su favor. No podemos recibir su gracia con orgullo y egoísmo, porque estaríamos ciegos e impedidos de distinguir lo que Él hizo por nosotros. ¿Oyeron esto? ¿Sí oyeron esto? Lo voy a repetir. No podemos recibir su gracia con orgullo y egoísmo, porque estaríamos ciegos e impedidos de distinguir lo que Él hizo por nosotros. Si yo dijera que gracias a mi habilidad he sido bendecido, si yo dijera que gracias a mi astucia y a mi entrega y a mi esfuerzo he logrado hacer un gran éxito en mi vida, estaría ciego y dejaría de reconocer que todo me ha sido dado, todo me ha sido regalado. No solo la salud, no solo la vida, sino el perdón. Y por ejemplo, aplicado a mi matrimonio, si yo creyera que por mi habilidad mi matrimonio se ha sostenido firme, estaría mintiendo. Todo empezó como un favor y continúa siendo hasta hoy y seguirá siendo un favor que Dios nos dio el día que me dio su perdón, me dio su Espíritu Santo y su guianza para ser transformado, para que yo fuera transformado primero, para que yo saliera de mi egoísmo, para que dejara la dureza, para que dejara la soberbia, para hacerme sensible, para amar a mi esposa. Eso es Cristo en mí, dándome su gracia, dándome su favor, habitando dentro de mí, cambiando mi carácter. Y por consecuencia, Cristo edificó y bendijo mi casa. Por esa razón, la palabra gracia es el singular de gracias. Esta gracia que nos dio es singular e incomparable. Es la gracia de Dios. Y nosotros damos gracias en plural por la cantidad de favores merecidos. Sin embargo, hay un favor incomparable
Y es el favor de Dios que nos hizo cuando Jesús tomó nuestro lugar en la cruz para salvarnos. Literalmente el Señor estaba colgado por mí, colgado ahí de la cruz, del madero, colgado por mí para pagar por mi pecado. En la medida en que reconocemos nuestro pecado, podemos recibir la gracia de Dios. Otra vez, a ver si oyeron. En la medida que reconocemos nuestro pecado, podemos recibir la gracia de Dios. Él es santo y benevolente, yo pecador e injusto. En la medida en que yo reconozco quién yo era, recibo el favor de quién es Él. En la medida que yo reconozco mi error, me humillo y Él me exalta. En la medida que yo reconozco que Él es verdad, me humillo. En la medida que yo reconozco que Él es verdadero, yo me humillo y me hago más pequeño. Reconozco quién soy verdaderamente. Estoy consciente de mí mismo, delante de Él. No te compares contigo mismo, compárate con Él. Y entonces vas a reconocer que tienes que hacerte chiquito, que le tienes que bajar 2 rayitas. Y esto provocará que Dios te haga su favor, porque eso es humildad. Bien. Por esta razón la palabra gracia es singular de gracias. Esta gracia esta gracia que nos dio es singular e incomparable. Es la gracia de Dios y nosotros damos gracias, el plural, por la cantidad de favores merecidos. Sin embargo, hay un favor incomparable y es el favor de Dios que nos hizo cuando Jesús tomó nuestro lugar en la cruz para salvarnos. En la medida en que reconocemos nuestro pecado, podemos recibir la gracia de Dios. Quiere decir que si somos lo suficientemente humildes para reconocer nuestras faltas, nuestra responsabilidad, nuestras omisiones, ignorancia y raíz de donde provienen nuestras acciones, en lugar de culpar a Dios y a otros por la desafortunada que es nuestra vida, si reconocemos nuestras faltas y pecados en vez de justificar nuestras acciones basados en circunstancias, podremos reconocer que hay una respuesta de amor hacia nosotros y nos colocaremos en la sintonía correcta de Dios para recibir su favor. Un ejemplo contrario a esto es una persona que se la pasa justificándose por todo. Ay, bueno, es que yo hice esto porque yo pensé que el otro. Ah, es que yo hice esto porque yo no sabía. Ah, es que yo hice esto porque a mí me dijeron. Es que yo hice esto porque fulanito me hizo lo otro. Eso es autojustificarte. Eso es no reconocer que fallaste. Es reconocer mi responsabilidad, reconocer mi error, humillarme. Si yo hago esto con humildad, reconoceré también, podré ver que hay una respuesta de amor hacia nosotros. Y si el conocimiento más alto que existe es el amor de Dios, y se conoce ese amor a través de Cristo Jesús, por eso entiendo que Jesús dijo: aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Por qué tiene que ser esto de esta manera? Porque la gracia se recibe por medio de la fe. Quiere decir que si yo creo que Dios hizo toda la obra de salvación por mí, entonces ¿para qué debo de justificarme yo? Quiere decir que si yo creo que Dios hizo toda la obra de salvación por mí para sanarme de mis enfermedades, entonces ¿por qué necesito ir al doctor? Quiere decir que si yo creo que Dios hizo la obra de la salvación por mí, entonces deberé reconocer también que he sido culpable de mis actos. Poder ver, sentir, percibir, apreciar, recibir, entender el sacrificio de Jesús tiene que ver con reconocer la verdad. La raíz del pecado es la mentira
y el engaño, y deja ciego al hombre para que no le resplandezca la luz del evangelio. Fíjate una cosa, hay pecados que a ti te parecen chiquitos, pero son la causa de la desgracia de tu vida. Tú puedes decir, ay, es que yo no soy una prostituta, sin demeritar a las prostitutas, ¿verdad? Porque Dios ama a las prostitutas. Está María Magdalena, esa es una prostituta. O Dios ama a los leprosos, que nadie los quería. Ni te me acerques, vete de aquí a los leprosos. Dios ama a los leprosos. Jesús ama a los leprosos. Tú puedes decir, yo no soy ni leproso, ni prostituta, ni borracho, ni todas estas cosas. Pero si por tu soledad cometes errores, ese error por tu soledad es la causa de tu desgracia. ¿Qué deberías de haber hecho con tu soledad en vez de los errores que cometiste? Deberías de haber corrido a los brazos de Cristo para que Él quitara tu soledad. Es que yo lo hice por soledad. Te estás justificando. El pecado es error. Y la palabra error en el diccionario es pecado. Entonces, ¿qué pecado tengo en amar a mi esposa y quererla amar totalmente? Durante los primeros 14 años de mi matrimonio, fui una persona muy triste. Tuve mucha tristeza en mi vida. Hasta que un día le pregunté a Dios, Señor, ¿por qué nos fue tan mal? Estando casado. Estábamos casados y ya teníamos bendición, pero a mí me seguía yendo mal, para mí, bajo mi propio criterio de lo que estaba haciendo mi vida, delante de Dios. O sea, esto fue algo que yo le dije a Dios a solas, no era algo que yo le restregara en ese momento a mi esposa en la cara, porque en realidad ya había bendición en nosotros y estaba agradecido con Dios, pero seguía habiendo una tristeza en mi interior. Mi matrimonio había alcanzado una cierta bendición. Amaba a mis 2 hijos y seguramente si me comparaba con otros matrimonios, mi matrimonio era un matrimonio mucho más bendecido. Pero yo estaba triste en mi interior todavía por algo. Y le dije a Dios, ¿por qué nos fue tan mal? ¿Y saben qué me contestó Dios? En ese mismo momento, porque tú le diste tu corazón a ella y me lo quitaste a mí. Fue clara su respuesta. Esa fue la razón de mi tristeza durante 14 años. ¿Qué creen que hice? Me reconcilié con Dios ese mismo día. Y a partir de ahí empecé a vivir en el reino de Dios, el gozo en el Espíritu Santo. Empecé a tener gozo y le empecé a decir a mi esposa, tú tienes que estar gozosa si vives en el reino de Dios. No tienes por qué estar triste. Dale tu corazón a Jesús. Y así ha sido que mi corazón nuevamente vino a estar cada día más y más y más con el Señor. Antes que con mi esposa, antes que con mis hijos, antes que con mi trabajo. Y ahí está el gozo, hermanos. Pero no es necesario ser borracho, ser adúltero para estar triste. La tristeza de no estar con Dios, la falta de gozo en tu vida es porque el gozo de Dios no está en tu corazón. Si tú quieres tener una vida de gozo, el salmista decía al Señor, devuélveme el gozo de tu salvación, el gozo de ser salvo, el gozo de estar contigo, el gozo de haber sido perdonado, el gozo de saber que me amas, Señor. Un gozo íntimo que no depende de tu quincena, de tus éxitos, de tus triunfos, de tu negocio, de tus frutos, de tu cosecha, de tu trabajo.
de tus hijos no depende de eso. Ese gozo solo es porque Él está contigo, porque Él está aquí adentro llenando el vacío. Sublime es el Señor. Entonces, no te compares con nadie. Busca la plenitud de Dios a través de su gracia y a través de Jesús, porque por eso murió Cristo, para que fuera posible estar con Él una noche, una madrugada, platicar, ser escuchado. No serías escuchado si Cristo no hubiera muerto en la cruz. Es así de determinante. Si Cristo no hubiera derramado su sangre en la cruz, no podrías jamás ser escuchado. O sea que nada se debe a tu esfuerzo. Hay que apartarnos de la vanidad. Poder ver, sentir, recibir, apreciar, entender el sacrificio de Jesús tiene que ver con reconocer la verdad, que yo me alejé de ti, Señor. No fue necesario ser como vivir con prostitutas, con rameras, caer otra vez en el pasado y en todos esos pecados escandalosos. No fue necesario hacer todas esas atrocidades con tan solo dejarte, Señor. He estado perdido. Él es la luz, Él es la vida. Él es lo que necesitas. No es lo que haces. No son los pecados que haces, sino el amor que no conoces de Él, sino que lo que no estoy con Él, lo que no le doy a Él. Él es mi amado, el que dio su vida para salvarme en la cruz. La raíz del pecado es la mentira. La raíz del pecado es la mentira y el engaño. Y este deja ciego al hombre para que no le resplandezca la luz del evangelio. Segunda de Corintios 4:4 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La imagen de Dios es el evangelio, por medio del cual nos resplandece la luz de la gloria de Cristo. Pero el diablo dejó cegado el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca esta luz. Solo la fe en Jesús, quien fue enviado desde el cielo por el amor de Dios, nos puede salvar. Nos puede salvar. Tu familia, tu matrimonio, tus hijos, tu destino, tu futuro, tu alma. Solo la fe en Jesús, quien fue enviado desde el cielo por el amor de Dios, nos puede salvar. Pero es necesario reconocer nuestro error, porque solo al tener fe en lo que Jesús hizo por nosotros y reconocer nuestro pecado, reconocemos la gracia de Dios. Es decir, reconocemos que Dios no merecía ser tratado como pecador y que éramos nosotros quienes merecíamos pagar por nuestros pecados. No se puede recibir ni reconocer el amor, el perdón y la gracia de Dios si no reconocemos que Jesús fue enviado con la misión de salvarnos. Por esta razón Jesús insistía a los hombres en la fe y en el creer en Él. Jesús hacía un especial hincapié en los evangelios en cuanto a que Él fue enviado por el Padre, diciendo que sus palabras no son de Él, sino del que lo envió. Y hacía menciones acerca de que somos enviados como Él fue enviado, y que todo aquel que nos recibe
lo recibe a Él, y que aquel que lo recibe a Él, recibe también al que lo envió. Es un conjunto de factores que describen la obra y el corazón de Dios al planear la salvación de la humanidad mediante su Hijo, a quien haría nacer para morir en una cruz como un cordero, sacrificándose por toda la humanidad. No obstante, no podemos reconocer esta obra, ni sentirla, ni verla, ni entenderla, si justificamos nuestras faltas, si mentimos, y mucho menos si no creemos en Jesús. Todo este favor es algo que sucedió y hecho está, pero sin fe no podemos tomar ni disfrutar todo lo que representa la gracia de Dios, el amor de Dios, el perdón de Dios, la bendición de Dios, porque todo esto lo recibimos de manera inmerecida. Cuando nos reconciliamos con Dios en la cruz por fe, reconociendo y remitiendo los pecados al Señor, quien los cargó sobre sus hombros para hacernos libres. Wow. Yo creo que aquí debemos de terminar el día de hoy. Wow. No sé si ustedes alcanzaron a entender, a ver en un espejo nuestra realidad delante de Dios. Es como ser la mujer adúltera que fue apedreada y que llegó y se escondió tras los hombros de Jesús. Ella había sido descubierta y no podía negar ante los ojos de todos que había sido descubierta en el acto mismo del adulterio. Tú y yo hemos pecado y muchas veces nadie más que Dios, pero los hombres no nos han visto. Tú y yo hicimos cosas vergonzosas en algún momento y preferimos quedarnos callados y no mencionarlos, mencionar estos actos y hacer como que no sucedió. Pero para recibir la gracia hace falta tomar aquello que has ocultado y venir ante Cristo y decirle: Cristo, esto es lo que hice, perdóname, sin necesidad de que vengan a apedrearte. Entonces Jesús va a ser tu defensa. Uno a uno de ellos se fueron, y cuando todos se habían ido, Jesús le dijo a la mujer: ¿dónde están los que te acusaban? Y ella dijo: se han ido. ¿Dónde están los que te condenaban? Y Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Esa es la gracia de Dios. Si esa mujer muere en ese momento, se va al cielo. No tienes que ocultar tu pecado, tienes que venir a Cristo, y ahí vas a conocer la gracia de Dios. Ahí vamos a conocer la gracia de Dios. Entre más reconoces tu estado, entre más te acercas a su luz, más puedes darte cuenta de lo indigno que eres. ¿Y qué crees que Él hace? Más te abraza. Y Él te hace creer, te ayuda a creer que solo ese amor que Él te tiene te va a transformar. Y todo esto sucede porque Él es verdad, Él es la verdad. Así es que puedes creer y puedes confiar en Él.
Así es que acércate a la gracia de Dios para que recibas gracia y favor para el oportuno socorro, sanidad, salvación y todo lo que proviene de Él. Corre a su gracia. Ese versículo que dice: acercaos pues confiadamente al trono de su gracia, para que podáis hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Este libro lo escribí porque Dios me dijo: algunos no han oído de mi gracia, háblales de mi gracia. Yo necesito que Dios me guíe. Sin su guía no sé para dónde ir. Como pastor, tener el privilegio de pastorear, necesito dirección. Pero como la iglesia y las ovejas no son mías, Dios nos da de su gracia para poder entender, sentir lo que para Él es importante. Y es que tú te acerques con confianza y que sepas que su gracia inmerecida está lista para ser derramada en todas las áreas de tu vida. En las transmisiones de la iglesia nos escribía mucha gente enferma, o nos escribe gente con problemas de enfermedad. ¿Qué le puedes decir a una persona paralítica? ¿Qué le puedes decir a una persona moribunda? La motivación le diría: échale ganas. ¿Le puedes decir a un paralítico: corre? Estás mal por tus malos hábitos. Un paralítico se va a levantar porque le digas una oración motivacional. Necesitamos la gracia de Dios. Jesús estaba lleno de gracia y de verdad. Jesús está lleno de gracia y de verdad. Pero cuando vino a la tierra, dice la Escritura, Él está lleno de gracia y de verdad. Y por la gracia y la verdad que había en Él, Él sanaba a los paralíticos. Así es que por la gracia de Dios, los paralíticos, los ciegos, los sordos volverán a activar su vida. Si tú estabas sordo, si tú estabas ciego, si tú eras paralítico, si tú estás enfermo, serás sanado por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Le alabo con todo mi corazón. Vamos a orar para terminar. Padre, te alabo con todo mi corazón. Te doy la gloria, Señor. Tú eres el único intermediario entre Dios y los hombres. Tú eres, Señor, el único Rey de reyes y Señor de señores. En tu cruz, Señor, lo hiciste todo por amor a nosotros. Te reconocemos. Te reconocemos, Señor. Venimos ante ti, te adoramos, Jesús. Nos postramos a tus pies para recibir tu favor. Creemos, Señor, en tu señorío. Queremos pedirte perdón por nuestros pecados. Queremos recibir tu gracia. Mira nuestro corazón y perdónanos por todo error, por más pequeño que parezca. Perdónanos por no consultarte, por no considerarte nuestras vidas, por apartarnos de ti, Señor. Que no es necesario caer tan lejos para estar completamente separados de ti, Señor. Hoy, Señor, queremos atenderte. Lo que tú dijiste en la palabra: permaneced en mí. Si permanecéis en mi amor y mis palabras permanecen en ustedes, todo lo que pidas al Padre yo lo haré. Hoy venimos a tus palabras, precioso Señor, precioso Salvador. Jesús, ven a mi vida, Señor. Jesús, ven a la vida de mis hermanos.
Oh, sí, 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 libéralos, Padre, líbralos del mal, de apartarnos de ti, de olvidarnos de tu amor. Tú dijiste, permaneced en mi amor, guardad mis mandamientos. Si alguno guarda mis mandamientos, a este mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Aquí estamos, Señor. Somos las personas que te buscamos. Somos los que nos distraemos fácilmente con tantas cosas. Somos los que nos preocupamos, somos los que somos débiles en la carne. Pero tú nos has dado tu espíritu y tú nos diste un plan, y queremos hoy más que nunca reconocer, Señor, que hemos fallado y pedirte que tu plan se perfeccione en nosotros. Venir a tu espíritu con toda humildad, Señor, para que tú nos guíes. Sí, Señor, queremos vivir en tu gracia, tener la gracia para orar, tener la gracia para dormir orando y cantándote, tener la gracia para despertarnos adorándote, tener la gracia para vivir esta vida con los ojos puestos en ti, sin distraernos de ti, Señor. Tener la gracia para cosechar todo lo que tú sembraste, Señor. Tener la gracia para servirte sin preocupación, confiando en tu poder. Danos de tu gracia. Danos a tu iglesia de tu gracia, Señor, a tus siervos, a los predicadores, a los pastores, a las amas de casa, Señor, para que no caigan, Señor, en ser todo lo contrario a lo que es la gracia, Señor. Amargura, furibundas, enojonas, gritonas, sino que hablemos con gracia, Señor, con palabras sazonadas, con sal. Concédenos de tu gracia, te necesitamos. Perdónanos de toda amargura, de toda gritería, de toda ira, de todo chisme, de toda mentira, de toda incredulidad, de todo pecado de la carne, de todo deseo carnal. Danos sabiduría. Aquí estamos para vivir, para aprender de ti, Señor, para que tú derrames de tu gracia, para que tú nos restaures, para que tú nos enseñes. Danos de tu gracia. Gracias por este estudio, Padre. Gracias por este libro. Gracias porque la gracia fue derramada en tus labios. Gracias por los que hemos estado aquí, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te pido que les ayudes, que nos ayudes a continuar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén y amén. Ahora les voy a pedir un gran favor, mis amados, que nos escriban sus conclusiones sobre este primer punto. No me importa si son chiquitas, grandes, grandísimas, pero que sean verdaderas, que sea algo que realmente te haya nutrido, que hayas entendido, para que lo hagas carne en tu corazón, para que lo capitalices, para que lo pongas en acción mañana y toda tu vida. Vamos a escribir ahí, Josué, si me haces favor, vamos a escribir el correo de Casa Zoe México @gmail.com, aunque ya tenemos el del Instituto Zoe. Bueno, les seguiré compartiendo acerca del ministerio, del instituto y todo. El plan es que ustedes se certifiquen con este curso y después puedan impartir este libro con nosotros en los grupos de acción en el Instituto Zoe. Está por ahí está el libro. Es que yo los veo de este lado, entonces por eso me gusta verlos, porque son muy hermosos todos ustedes. Están llenos de gracia. Entonces, bueno, pues por favor mándenos sus conclusiones al mail que está anotado ahí en donde vienen los comentarios. Dice casazoemexico@gmail.com. Mándenos sus conclusiones. No menosprecien la disciplina, porque por la disciplina es que participamos de la santidad y la naturaleza de Dios. Esto no está en YouTube todavía, ¿o sí? No, esto está nada más exclusivo. No lo vamos a estar compartiendo. Solo las personas que están dentro del Zoom, más adelante se compartirá. Pero lo importante es que tú entiendas que el propósito no solamente es tomar un curso, un estudio frívolamente y olvidarse, ¿no? Sino que forme parte de tu vida y que tú lo puedas compartir con otros, porque el propósito de Jesús es enseñarte y que después tú le des de comer a otros que están hambrientos, que tú les puedas enseñar a otros. Así es que por eso de niño vas a pasar a ser un maestro
en poco tiempo. Pues que Dios los bendiga. Ha sido una verdadera alegría poder compartir con ustedes. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda o algo que quieran comentar. ¿Pueden levantar la mano alguien que tenga una pregunta? No, no hay preguntas. Los papás de Emi. Ok, ahorita van a conectar el audio. ¿Me avisas, Josué? Hola, Listo. hola. Hola, buenas noches. Muchas gracias. Pues más que una pregunta es agradecer la invitación. Es nuestra primera vez aquí en un grupo de acción con ustedes. La verdad es que damos gracias a Dios. Y pues nada, más que una pregunta es agradecerles la oportunidad de poder estar aquí con ustedes. Es de gran bendición. Y pues nada, pues agradecidos por poder compartir, poder recibir del Señor por medio de este curso. Y pues aquí estamos. Muchas gracias. Es un agradecimiento más que una duda. Muchas gracias. Bendiciones. Bien, muchas gracias. Gracias, Yara y Mario. Nos da muchísimo gusto ser sus amigos y también conocer al precioso Emi. Muchas gracias. ¿Alguien más, algún comentario, algunas palabras que quieran compartir con nosotros antes de despedirnos? Parece que no. María, vamos a escuchar a María. Ya, gracias. Gracias, pastor. Buenas noches a todos. Yo, cuando recién recibí a Jesús, y tú habías hablado como de la gracia, yo no entendía mucho qué era, ¿no? Yo pensaba que era como, pues sí, como algo que todos podemos alcanzar, pero quizá por las acciones que nosotros tenemos buenas, ¿no? Ahora me queda claro que no. Ahora me queda completamente claro que no es por mis fuerzas, no es por mis obras, sino es porque Dios no puede contradecir su esencia, ¿no? Que es amor y justicia y verdad. Y entonces yo me preguntaba, en ese momento me llegué a preguntar si se podía perder la gracia. Y es una pregunta que hoy ya la tengo como resuelta por lo que tú dijiste hace rato, que el hecho de que nosotros estemos lejos del Señor es por las acciones o por los actos que nos van alejando de Él, porque la gracia de Él siempre está. Obviamente tiene que ser, o sea, nuestra vida en Cristo tiene que ser coherente, ¿no? Tengo que hacer, decir y actuar como Jesús me pide que actúe o como Dios quiere que yo actúe. Yo antes me preguntaba si la gracia se podía terminar, si la gracia de Dios era finita, ¿no? Y ahora entiendo que no es finita, ahora entiendo que es infinita, que quien la pierde por mis malas decisiones y por mi deseo de alejarme, por mi pecado, por el perder esa relación con Él, soy yo. Él no me quita su gracia. Ahora entiendo que mis acciones hacen que la gracia se desmerite y que yo vaya perdiendo esa fuerza. Pues eso era, pero yo quería como, es que antes sí entendía, antes sí pensaba que la gracia se perdía, que era como algo como suerte, así, como que me la da, luego me la quita, y no, ahora entiendo que no es así. Sí. Gracias. Gracias a ti, María. Es muy interesante tu comentario porque dijiste que todos podíamos tener la gracia, o sea, pensabas en aquellos días que todos podíamos tener la gracia, pero después te diste cuenta de que no, y en realidad quiere decir que en sí nadie podría tener la gracia, pero Dios decidió dárnosla a todos. Pero no todos la disfrutan porque no todos son sensibles a este favor que Dios nos hizo, que habla de una relación también, habla de una relación a nosotros como hijos de Dios. Sin embargo, Dios le ha dado de su gracia a toda la humanidad. A todo el mundo disfruta hoy de su gracia, no en la misma dimensión de ser hijos de Dios. Pero Dios derrama de su gracia sobre todo el mundo. Sin embargo,
el mundo al estar en un estado de desgracia, Ujú. porque la creación es hermosa, pero el ser humano, la sociedad, los conceptos, la ignorancia de Dios y todo ha traído al mundo como el mismo mundo dice cómo es. No, no necesitas ser cristiano para decir cómo está el mundo. Yo creo que la gente que no conoce a Dios ve, mucha gente ve cómo está el mundo, ¿verdad? No todos, otros siguen cegados y dicen, no, bueno, el mundo siempre ha sido así. Ya se acostumbraron a vivir así, ¿no? En la injusticia, en que el mundo sea así. Pero por esto vino Jesús. Y el hecho, y a mí también me retroalimenta lo que dices, o me retroalimento con lo que dices, porque me parece maravilloso que sea gratuita, ilimitada, pero tuvo un costo muy alto para él. Y eso es, y el entender, el percibir, eso es conocer su amor y agradecer y amarlo, ¿verdad? El saber que tuvo, que aunque sea gratuita e ilimitada, tuvo un costo grandioso porque la conexión de la gracia está en la cruz del Calvario. ¿Algún otro comentario que quieran hacer? Gracias. Dijiste algo, María, también bien importante, porque dijiste al principio, yo había cosas, muchas cosas que no entendía. ¿Cuánto tiempo tienes ya que has estado escuchando y escuchando y escuchando y escuchando? Más de un año, ¿no? ¿Año y medio? ¿2 años? ¿Año y medio? Como un año como año y medio. Bueno, llevas una temporada de más de un año. Y ese año te ha permitido ir comprendiendo todos estos conceptos. Es que son muchos. Sí, año y medio, pastor. Un año. Son muchos conceptos que no podemos entender tan fácil inmediatamente. O sea, si se fijaron en el primer versículo que leímos, había un montón de doctrinas, un montón de enseñanzas que hay que ir desmenuzando y comprendiendo poco a poco, ¿verdad? Para entender el mensaje que nos quiere dar en algunos versículos, por ejemplo, el apóstol Pablo en el libro de Romanos. ¿Algún otro comentario? Ay, es que yo también tengo otro, pero bueno, es que ayer estábamos en el estudio, en el penúltimo estudio, y hubo algo que me gustó mucho y que la pastora nos desmenuzó, ¿no? En la parte de ayer, porque hablamos de la venida, del arrebatamiento, de la salvación, todas estas cosas. Entonces ella bueno, Michelle nos dio el estudio, gracias Michelle. Y la parte de que yo no entendía, que era porque, bueno, yo perdí a mis abuelas, que fueron mis padres los que me criaron, y ellos fueron siempre católicos, ¿no? Entonces no tuvieron la oportunidad, el privilegio y el honor de conocer a Jesucristo y conocer a Dios. Entonces yo le preguntaba a la pastora, a mí me gustaría que ellos pudieran haber conocido. Y entonces, ¿qué posibilidad hay? Y entonces ella ya me habló de esa parte donde cuando venga, obviamente, esa parte de la venida de Jesús, Él va a bajar y va a predicar a los que hayan muerto y que no hayan tenido la oportunidad de conocer. Porque una cosa es quien recibió a Jesús, quien pudo recibirlo y quien no quiso, ¿no? Pero que murió en esa ignorancia. Y ahorita me brincó otra duda porque yo hablando ¿recuerdas que te dije como del comentario? Te hice una pregunta en la mañana en el estudio de las 8 a las 9 que te pregunté, oye, ¿cómo se le puede decir a alguien que hablar de Jesús sin tener que llegar a un conflicto? Y entonces esto fue porque un colega a mí me preguntó y yo le hablé de la gracia, ¿no? Que nosotros no somos justos por las acciones que nosotros tengamos, sino por la gracia de Dios. O sea, y él me decía, pero explícame qué es la gracia. Entonces yo le decía, primeramente tienes que entender que es algo que tú y yo no tenemos, que es algo que Dios tiene y que es algo es único de Él. No confundas la gracia con que yo sea graciosa o chistosa, con la gracia que Dios tiene para con sus hijos, para quien decide recibirlo, ¿no? Entonces él me preguntaba y me decía, es que la gente siempre dice, es que Dios me castigó, es que yo no creo ser tan mala persona para estar recibiendo este castigo. O sea, sin duda Dios es justo y me está castigando. Entonces yo le decía, mira, no creo que vaya por ahí.
Yo creo que todas las acciones, todas las decisiones, buenas o malas, tienen una consecuencia. Y lo que tú estás viviendo son simplemente la consecuencia de tus malas o buenas elecciones. Dios siempre ha estado ahí. Claro, Dios es un Dios justo, pero yo me preguntaba, o sea, y ahora me quedó súper claro con esta parte de la gracia, que al final del día nosotros tenemos la naturaleza pecadora, ¿no? O sea, estamos lejos de Dios y cuando únicamente por su gracia y por su justicia es que podemos acercarnos y conocerlo a Él. Entonces ahora me queda claro como esa parte de las acciones te llevan a tener un encuentro, como que te llevan al límite. A veces Dios tiene que llevarte al límite o que te pase algo para que entiendas que tus acciones tienen consecuencias, pero que sin duda también hay una esperanza en Él. O sea, no puedes ir por la vida diciendo, Dios, o sea, ¿por qué Dios permites que me pase esto, no? O ¿por qué Dios vivo tribulaciones? O sea, sabemos que en Cristo vamos a pasar tribulaciones porque Jesús vivió así, pero eso es hasta que lo entiendes, hasta que estás en el camino. Y entonces pasan cosas que dices, ¿y esto por qué me pasó? O sea, de verdad no lo entiendo. Entonces hay cosas que se ponen así como que esa piedra no estaba y ahora está, ¿no? O sea, sí hay cosas que son muy coincidentes, pero hay cosas que sí tienen una explicación y son la explicación por tu naturaleza pecadora. O sea, no le puedes pedir a Dios que te salve de algo que sabes que iba a pasar porque tú propiciaste eso. Entonces ahora pues sí entiendo como que la gracia no es así como que magia, Ok, ¿no? muy bien. Ahora, lo importante de hablar bueno, de esto que estamos estudiando hoy, más que hablar de la gracia, lo importante es vivir en la gracia de Dios. O sea, tribulaciones, pasado, todas las cosas que vivimos antes, era porque no disfrutamos de la gracia de Dios, pero Dios nos llama a vivir en su gracia, o sea, a disfrutar de su gracia. El haber nacido después de que Cristo resucitó, el haber nacido después de que Cristo murió y resucitó, nos da la oportunidad a todos de venir todo el tiempo, todos los días, de venir constantemente a beber de su favor. O sea, no es que Dios nos quiera hacer un favor por ahí esporádicamente o que Dios nos quiera llevar al extremo y al límite. Nosotros llegamos al límite porque no venimos a Él. Quizá antes era peor, ¿verdad? Vivíamos en una calamidad y en una ignorancia. Pero ahora hay un manantial y un océano. O sea, tú puedes vivir, miren la portada del libro. La portada del libro es un buzo en el océano. Tú puedes vivir aquí en la gracia de Dios, no hay necesidad de que te salgas de aquí. El favor continuo. No vivimos pensando es que como Jesús vivió así, yo también voy a vivir así. Bueno, Jesús sufrió el sacrificio para que yo no lo viva igual que Él. Jesús sufrió el dolor, la amargura, del vinagre que le quisieron dar, los golpes para que yo no los viva. El Señor sufrió por mí. Ya no tengo que, o sea, claro, habrá momentos, dice la Biblia, breves de tribulación que tendremos, pero son breves comparados con su favor y con su gracia. Entonces, yo me acuerdo que hace unos años, unos 2 años, el Señor nos decía a mí y a mis hijos, diles en la iglesia que hay un océano. Yo estaba en la regadera, dice que hay un océano, y salgo de la recámara y mis hijos cantando la canción de Océanos. ¿Qué canción es esa? Océanos. ¿Cómo? Dios me está diciendo que el océano, ¿qué onda con el océano? Es la profundidad de mi amor. Si tú te metes a la profundidad de mi amor, vas a poder vivir en plenitud, no preocupado por las tribulaciones ni porque creas que Dios te lleva al límite. Si vamos al límite es porque estamos limitados en nuestro entendimiento. Pero Dios quiere abrir nuestro entendimiento. El apóstol Pablo decía, oro para que Dios alumbre los ojos de vuestro entendimiento y tengan revelación y sabiduría, espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. En la medida que conocemos a Jesús, vamos a estar ahí, en el océano de su gracia, sumergidos. Y no
nos vamos a querer, necesitamos aprender a vivir ahí adentro. Gladys quería decir algo. Hola, ¿me escuchan? Buenas noches. Pues efectivamente, como bien lo mencionan, yo creo que vivir en la gracia es algo que ya se da natural, ¿no? O sea, vivir en la gracia de Cristo es algo que yo he estado experimentando personalmente, yo he estado viviendo. ¿Por qué? Porque mis compañeras, la gente con la que convivo, me preguntan, me piden consejos y obviamente pues yo tengo que estar en la gracia de Dios para poderles decir las palabras correctas y pedirle a papá pues esa sabiduría, ¿no? Y pedirle, todos los días se lo pido, todos los días estoy así y realmente, de verdad, creerlo que estamos en esa gracia, para, pues, no para convencer a la gente, no, sino para que ellos vean con sus ojos que realmente estamos con Cristo. Algo más, Robert, dinos unas palabras sobre la gracia de Dios antes de despedirnos. Si alguien se tiene que ir, ya pueden irse despidiendo, bueno, irse desconectando, no se preocupen. Ya con este último comentario nos vamos a despedir. Listo. Ya, ¿me escuchan? Sí. Ok. Pues mira, basados en la palabra, pero más allá, en el día a día, ¿no? Y en el ejemplo, la gracia del Señor en nosotros, y como yo la veo o como yo la siento y como yo la vivo, es todos aquellos favores que el Señor ha hecho en la vida mía y en la de mi familia. Cuando papá me habló y me dijo en qué áreas estaba yo equivocándome, y cuando yo reconocí, ¿no? Entendí y confesé a papá mis errores, ¿no? Mis fallas, mis pecados, en esa medida en la que yo fui entregándole a él todos estos pecados y fallas que tenía, en esa medida el Señor empezó a darme a mí, me prosperó, me transformó, me cambió, me dio oportunidad, me cambió la vista. Pues vamos, no para quitarme los lentes, ¿no? O sea, eso no me la ha quitado, pero la manera de ver las cosas me cambió el corazón, me cambió la boca, la lengua, ¿no? Me cambió los oídos. Es decir, ahora veo más con los ojos del Señor, ahora escucho con los oídos del Señor, ahora hablo con la boca del Señor, y lo hago de una manera práctica, ¿no? Sencilla, entregada, y en esa misma medida, ¿no? O sea, conforme Él me dio a mí en lo personal, en esa medida el Señor todavía me dio mucho más, porque entonces transformó a mi esposa, transformó a mis hijos, transformó mi entorno, cambió para bien el todo. Y entonces, en resumen, ¿qué es la gracia? Pues ese que el Señor te dice, bien, va, ¿qué necesitas? Yo invito, va, ¿no? ¿Qué te hace falta? Esto, órale, yo pago, va. Y entonces, lo digo de una manera simple, ¿no? Pero creo que entendida cómo es que el Señor te da a manos llenas. Y la verdad es que yo no hice nada. Yo fallé todas las veces, de todas las maneras posibles, ¿no? Creo que no me faltó ni una. Y aún así, el Señor hoy día sigue dándome likes, diciéndome, va, órale, ¿no?
Entonces, yo sí vivo la gracia, no por lo que hago, ni por lo que diga, ¿no? Sino por lo que el Señor hace en mí y en mi familia, en mi entorno. Gloria, gloria a Dios. Perfecto. Entonces, yo quería escuchar eso porque eso en conclusión es lo que Él ha hecho por nosotros y me hiciste recordar una conclusión que es a mayor arrepentimiento, mayor gracia. Entre más Correcto. Sí. arrepentimiento, más gracia me da el Señor. Pues gracias a Dios. Aquí Así puso es. un versículo, Mario y Yara, pusieron algo que lo entiendo hoy mejor. Dice 2 Corintios 12:9. Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Entre más reconozco que soy imperfecto, que soy débil, sobre mí reposa el poder de Cristo, porque en la humildad Dios da gracia a los humildes. Pues que Dios los bendiga, mis amados, qué rica tarde. Wow. Si así van a ser todos los jueves, ya quiero que sea jueves. Muchas gracias a todos, gracias por haberse conectado. Ya se nos fueron algunos porque pues ya es tardecito. Gracias, gracias Mirna, gracias Yara, Mario, Patti, Robert, Edgar, bienvenidos a todos. Gracias Paola de la Fuente, Gaby, todos, discípulos, Tania, qué gustazazazo. Ya Tania, ya te enviamos mañana tu libro para que lo tengas. No olviden, los que quieran su libro, pues escríbanos para que se los enviemos o lo pueden pasar a recoger, como ustedes deseen, ¿sale? Pues muchísimas gracias, que pasen excelente noche. Chepina, besos y bendiciones. Bendiciones Gracias, a todos, Moni, Bris. Edgar, Bris, Paola. Josué Bermúdez, gracias Josué en los controles, Moni, Zorrilla, bendiciones. Mali, Bye, Steffi. bye, Robert, Chao. Patti, bye. No, Que Dios los, a ver, sí, ven, déjalo. Ven. a ver. Es que él quiere decirles Adiós. bendiciones, buenas noches, gracias, besos a todos, gracias, chao.